No os hagáis pues semejantes a ellos. Amén. Padre, gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Te pido que hables a tu iglesia, que me ayudes, papá. Necesito tu ayuda, dependo de ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te decimos amén, amén, amén. Puede sentarse. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién no tenemos que parecernos en la oración? Es el título que quiero compartir, este mensaje, esta meditación que quiero compartir con ustedes, porque ciertamente cuando oramos tenemos que imitar a alguien, ya que muchas veces en la misma palabra vemos como se dice ejemplo o se dado. Y en este asunto de la oración, recuerdo que los discípulos se acercan al Señor. Lo que más les impacta del ministerio de Cristo a sus discípulos es el cómo oraba Él. Cristo era capaz de dejar la comida, la hora del almuerzo, de la comida, para dirigirse a ministrar o para dirigirse a orar. Mientras unos dormían, el Señor dedicaba la madrugada entera orando. Y yo cuando leo esto a mí me impacta porque yo quiero imitar la conducta de nuestro Señor. Yo quisiera tener ese poder de oración que Cristo manifestó en su ministerio terrenal. Y no es una cosa que el Señor practicó ya entonces en los 3 años de ministerio. Para llegar a este nivel es una vida de practicar la oración, como el Señor se apartaba a un tiro de piedra, o sea, a una considerable distancia, buscando soledad, buscando no estar bajo ninguna interrupción. Aún el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para hacer 40 días de ayuno, para estar orando solo en el desierto. Y entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, porque ellos querían aprender a orar, queremos hacerlo como tú lo haces, Jesús le dice, bueno, yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Yo les voy a enseñar cómo yo lo hago. Pero en esta enseñanza el Señor dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y esta oración me llama poderosamente la atención, porque ya que decimos queremos imitar a Cristo, pero el Señor dice que no se debe imitar y habla de un grupo plurificado. No habla en singular, sino que incluye este plural. Y yo pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que Jesús dice que no tenemos que imitar? Cuando vamos al contexto, en el versículo 5, mire su Biblia, el Señor les dice, mas tú cuando ores, aquí comienza la enseñanza. ¿Tú quieres orar como lo hago yo? Dice el Señor. Bueno, cuando tú ores, no seas como los hipócritas. O sea, el primer grupo al cual no tenemos que imitar es al grupo de los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? El Señor señala a aquellos que estaban en una sinagoga, o sea, gente que creía en Dios, pero que era del pueblo de Dios. O sea, en este momento histórico vamos a encontrarnos con 2 clases de personas, los judíos y los no judíos, los israelitas y los no israelitas. ¿Amén? O sea, el primer grupo que el Señor menciona dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. O sea, tenían una predilección por esa
lustricidad, si se puede decir así, por estar en esa palestra pública y levantar oración delante de todos, quizás por el que mejor ora o el que tiene el honor de que lo mandaron a orar. Porque verdaderamente en esta sinagoga no todo el mundo tenía ese honor de orar, porque si el Señor lo pone de esta manera, entiendo que el que recibía este honor, este mandato de orar públicamente, eso era tremendo. Pasa como la predicación. No todos pueden asumir el púlpito, porque para llegar a asumir el púlpito es necesario una serie de pasos y Dios ir trabajando en la vida del creyente hasta que Dios establece un llamado o de alguna manera Dios obra haciéndote avanzar al nivel de siervo. Bueno, de igual manera en este lugar. Y entonces muestra que habían personas que ellos amaban, no el orar, sino el lustrarse delante de las personas que también oran, qué tan fervientes de Dios son, qué tan religiosos son, qué tan amadores de Dios son. Y el Señor dice, se ponen de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y aquí está el objetivo. No seas como el hipócrita que ama ponerse de pie en la sinagoga y en las calles para ser visto. O sea, hay personas que va a orar y va a orar con el corazón. Pero el Señor dice, no quiero que seas como los que oran para que la gente lo escuche y la gente lo vea. Para dejar de ser invisibles y ser visibles públicamente. Este es un grupo al que no podemos imitar como iglesia. El Señor se lo estaba diciendo, esta enseñanza a los apóstoles. Y los apóstoles pusieron el fundamento que es Cristo. Ellos predicaron acerca de Cristo, llevaron la doctrina que Cristo les enseñó. Y este es el fundamento de la oración. No podemos orar con el objetivo de ser visto. Dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tú querías que te vieran, listo, ya lo tienes. No esperes más nada de parte de Dios. O sea, que esa hipocresía nos roba la bendición de Dios. La hipocresía le roba la bendición de Dios al creyente. Por lo tanto, cuando oremos, no busquemos el ser vistos, sino busquemos el que Dios nos oiga y recibamos bendición por ello. Amén. Bendito sea el Señor. Pero hay un segundo grupo. Hay un segundo grupo porque el Señor dice ellos. Menciona a los hipócritas. Se refiere específicamente a los judíos, que son los que podían estar dentro de una sinagoga, porque los no judíos no podían estar dentro de una sinagoga. Entonces el Señor dice, y orando en el versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, ahí vamos para el segundo grupo. Los gentiles. No podemos ser como los gentiles. Y usted dirá, bueno, pastor, pero en la comprensión bíblica, nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Aguántate un momentico. La iglesia es un pueblo nuevo. La iglesia es un pueblo nuevo que Dios toma de los judíos y los gentiles y hizo un solo pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios. Y el Señor está sembrando doctrina para que los trabajadores que iban a llevar el fundamento, ellos enseñasen acerca de esto. No oren como los gentiles. ¿Cuál era el problema con los gentiles? Los gentiles le oraban a Dios y le oraban también a los ídolos. Y tenían su fórmula de oración. Es prácticamente como los católicos enseñan.
reza 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y ya se zanjó el problema. Y el Señor dice que no le agrada la vana repetición. ¿Qué cosa es la vana repetición? Número 1, una cosa que se dice todos los días. Número 2, una cosa que se dice sin fe. Número 3, una cosa que es mecánica. Y Dios no quiere mecánica en tu vida de oración. Dios quiere dinámica. Bendito sea el Señor. Dios quiere relación. No es que oremos Señor, Señor y repitamos lo mismo con lo mismo con lo mismo. No, Dios te quiere fresco, una oración fresca. Nadie come un pescado no fresco, le cae mal. Pero la oración fresca es perfume delante del Señor. No quiere decir que si tienes un problema y levantes una plegaria y todos los días, Señor, y estés tocando la puerta, Señor, eso es diferente a una vana repetición. Vana repetición es, repito, orar sin fe, a una mecánica. Y como bien te dije, Dios quiere dinámica en tu vida de oración. Jesús dice, cuando tú ores, entra en tu aposento. Habla en referencia a los que han de estar en la casa. Porque Jesús no entraba en un aposento o entraría en su aposento si estuviera en una casa. Pero las veces que lo vemos orando, lo vemos que se apartaba. Cuando tú ores, busca estar con Dios, busca estar con Dios, busca estar con Dios. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Cuando tú ores, busca estar con Dios, con Dios. Cierra la puerta. Significa, yo quiero que estemos solos. Yo quiero que estemos solos. Ahora yo te voy a hablar y tú me vas a responder como le dijo Dios a Job. Cuando Job quedó solo, entonces Dios dijo, ya estamos solos, ya pasaron tus amigos, ya pasó Eliú, ya pasaron todos, ahora estamos tú y yo. Ahora cíñete como un varón valiente porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y eso es lo que quiere Dios con nuestra vida, que nosotros nos ciñamos de una buena vez y nos metamos a buscar el rostro de Dios, pero como Dios quiere, que nos apartemos a estar tiempo con Él, a estar tiempo con el Señor. Cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y aquí está la clave del éxito de Cristo. Jesús no le oraba a un Dios lejano, le oraba a su Padre. Y el Señor dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, han sido constituidos hijos de Dios. Cuando tú ores, tú tienes que centrarte, amado mío, que le estás orando a tu Padre Celestial. A tu Padre Celestial. Dios es tan grande, tan maravilloso. Cuando yo le adoro, yo le digo, eres tantas cosas para mí. Eres amigo, eres Señor, eres dueño, eres Salvador, eres Rey, eres Dios, eres Padre, eres todo, eres mi herencia. Y como dice David, me tocó la mejor porción de la herencia, y lo decía en referencia a Dios. Otros tienen caballos, otros tienen carros, otros tienen riquezas, otros tienen tierras, y David dijo, a mí me tocó el Señor, y esa es la mejor herencia. Dios te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable, y te dio herencia, coheredero juntamente con Cristo. Amado, te tocó la mejor herencia, te tocó la mejor herencia. Dios es tu herencia. Y el Señor dice, cuando entres, ora a tu Padre que está en el secreto. No llegues hipócritamente, no, simplemente sé transparente, sé tú mismo. Señor, no sé qué decirte, pero aquí estoy, te voy a decir algo. Te amo, y empieza tu relación con Dios. Al principio es complicado, pero a medida que practiques la oración, a medida que cierres la puerta y te apartes con Dios, va a ir esa relación creciendo, 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 y el cristiano va a ir pasando de frío, tibio, hasta caliente. Bendito sea el Señor. Hay un experimento que hice y es un ciempié
que estaba caminando por el piso. Yo tenía una brochita con un poquitico de gasolina. Y la brochita yo le hice un círculo alrededor de ese cempié. Y el cempié, cuando llegaba al círculo, ¡ay!, no podía pasar. Y venía para acá, ¡ay!, no podía pasar. Y iba para acá, ¡ay!, no podía pasar. Y así hasta que una parte de ese círculo de gasolina se evaporó. Y entonces el cempié intentaba y casi no podía, hasta que de repente pudo pasar. Y yo volví a pintar otro círculo más y el cempié otra vez luchaba y no podía pasar hasta que se evaporaba esa gasolina y él podía pasar. La última parte del examen fue: ¿y si pinto ese cempié con la gasolina pura? No un mixto, sino con la pura. Simplemente murió el cempié. Me sentí mal, no digo que no, digo, wow, una criaturita. Pero fue una gran enseñanza para mi vida acerca de la oración. Si nuestras oraciones simplemente son un mixto espiritual, el enemigo va a intentar atacar y no va a poder hasta que ese mixto se extinga. Pero si tu oración es intensa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, el enemigo va a ser derrotado. Bendito sea el Señor. La enseñanza más simple no puede ser. Dios te está llamando a orar, pero no hacerlo como los hipócritas, ni hacerlo como los gentiles que hacían repeticiones y repeticiones y repeticiones mecánicamente, sino Dios quiere que tú entres en el lugar secreto para Él llenarte de su presencia y que tú veas la bendición de la respuesta a la oración. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos ponemos de pie. Permíteme hacer una oración por ti.